Para mí es un verdadero privilegio leer para ustedes la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Si usted desea acompañarnos, le invito a que busquen el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El apóstol Pablo venía de decir que la mujer no debía ocuparse de puestos de autoridad espiritual y doctrinal en la congregación, pero a fin de esto el apóstol no quería dar una imagen de que los hombres estarán más calificados para ocupar cargos de autoridad espiritual y doctrinal. En la época que vivía el apóstol Pablo, en ese tiempo las mujeres se quedaban en casa y no le era permitido ir a la sinagoga tanto por parte de los judíos y de los griegos. De la misma forma, solamente las que sus padres ofrecían para ser sacerdotisas desde los dioses o diosas griegas. Vivían sumisas a sus esposos en esa época por la cultura, y la que era soltera de sus padres, donde hoy vemos de la misma forma en diferentes países en el mundo en nuestra época. Pero también vemos congregaciones que separan los hombres de las damas, y muchas de ellas se cubren la cabeza. Vista de las Escrituras, vamos a leer varios textos bíblicos para acentuar la idea y escuchar un audio para afirmar todo el concepto. Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Hablamos del
evangelista y diácono Felipe. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor, dice el apóstol Pablo. Estas dos hermanas en Cristo, lo decimos hoy, estaban un poco enojonas. Segunda Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Les invito, amigos, a que me acompañen a leer el capítulo 16 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Último capítulo de esta hermosa carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 16. Repito, la cita bíblica es Romanos capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Galio, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si alguno anhela obispado, el oficio que presenta el apóstol Pablo, obispo, esta palabra viene del griego del Nuevo Testamento episcopos. Según la Septuaginta, la palabra es prefecto, pero si la desglosamos, la palabra griega epi, vigilante, soco, supervisor. El término anciano indica la experiencia y entendimiento espiritual maduro de aquellos que son así descritos en el término obispo o supervisor. Indica el carácter de la obra emprendida en base de la voluntad, designación divina, como sucedía en el Nuevo Testamento. Debía haber obispos en cada iglesia local que eran puestos bien por los apóstoles, bien por delegados, especialmente instruidos para esta tarea. Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor quien habían creído. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos, Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible con el administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Cuando se usa el singular, el pasaje describe cómo debía ser un obispo. Cristo mismo es señalado como obispo de vuestras almas, 1 de Pedro 2:25, según Diccionario Nuevo Testamento. Sobre la cuestión de los términos presbíteros y episcopus, basta aquí con expresar mi propia conclusión, que representa aspectos ligeramente diferentes del mismo oficio, pastoral y oficial, aspectos que adquirieron importancia de forma natural en la sociedad judía y griega, respectivamente, que dieron origen a los hombres, habiendo dado instrucciones elementales sobre el alcance de la oración pública y sus ministros. Pablo, el apóstol, ahora aborda el asunto de la organización de la iglesia, dice Witter en su comentario. Marcos 9:35, entonces él se sentó y llamó a los 12, y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Porque no es cosa fácil representar al Hijo de Dios en una tarea tan grande como la de erigir y extender el reino de Dios, en cuidar de la salvación de las almas que el mismo Señor se ha dignado comprar con su propia sangre, y en gobernar la iglesia que es la de Dios. Es una herencia, dice Juan Calvino en su comentario. ¿De qué sirve un ministro vago? No es bueno ni para el mundo, ni para la iglesia, ni para sí mismo. Es una deshonra para la profesión más noble que se puede otorgar a los hijos de los hombres, dice Spurgeon en su comentario. El versículo 2 de 1 Timoteo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Dios tiene una forma especial para calificar a los futuros líderes. Esto significa que no hay una elección al azar o líderes naturales, sino como coincida con el texto que nos dice en este capítulo 3 de 1 Timoteo. El liderazgo no tiene que ver con su naturaleza superdotado. El Espíritu Santo reparte dones espirituales para todos los líderes y hermanos de la fe. En 1 Corintios 12:11
Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ir a seminario o institutos no lo califica para ser liderazgo espiritual, tener un buen lenguaje o conversatorio para convencer a los oyentes, o tener dinero, o ser voluntario para ser líder. La persona debe ser piadosa, es de un criterio claro. Vamos a refrescar la memoria desde la historia del Antiguo Testamento. El sacerdote Yetro, suegro del patriarca Moisés, quien aconsejó a su yerno de lo que cada día se entrevistaba en cada uno de los problemáticos habitantes del pueblo hebreo nómada de Israel, donde fueron libertos de la esclavitud de Cristo, pero no sus corazones, mentes y estómago y malos costumbres. Yetro le dice en Éxodo 18, 13, 27. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viniendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, en asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. En el Antiguo Testamento, y precisamente los ancianos elegidos eran los jueces y consejeros quienes solucionaban los problemas del diario vivir de la comunidad. Y no nos olvidemos que el Espíritu de Dios se manifestaba esporádicamente, más allá que existía el tabernáculo, los levitas o sacerdotes, y la columna de nube por el día y de llama por la noche. Si usted quiere ver más textos referente a lo que estamos viendo, les dejo Ezequiel 36 del 26 al 37, Ezequiel 11 del 19 al 20, Ezequiel 37, 14, Ezequiel 39, 29, Joel 2, 28 al 29, Isaías 32, 15, Isaías 44, 3, Isaías 59, 21 y Zacarías 12, 10
Zacarías 13:1 como referencia del segundo versículo de 1 Timoteo capítulo 3. Sigamos con la segunda parte de lo que es el versículo 2 hasta el versículo 7. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hemos leído 1 Timoteo 3 del verso 2 al 7. Marido de una sola mujer. En dicha época la costumbre para ser parte del Sanedrín debería ser casados, y si eran viudos, quedarse como está, para cumplir con este fin. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo no se quisiera casar, era viudo, porque era parte del Sanedrín y siendo rabí. No nos olvidemos que la poligamia era común en dicha época. Segundo, sobrios, serios, sensato, de buen juicio. Esto no quiere decir que el anciano no pueda tener buen humor, nada que ver. Tercero, prudentes, que acciona con moderación y mucha conducta o tacto, es ordenado y no actúa dudosamente, que no hace comentarios vanos. Cuarto, hospitalario, los que tratan bien a los que vienen a visitar o cuando vienen los misioneros, colaboradores de la congregación, y que comparte su hogar y su mesa con ellos, de igual forma con sus hermanos locales. Quinto, apto para enseñar. Este es uno de lo primordial, ya que todo hombre debe de enseñar la palabra. Para esto, y junto con todo lo anterior, debe de ser apto el anciano. Hasta aquí hemos visto lo positivo del texto para el anciano u obispo. Ahora se viene la negativa o negativo, lo que es contrario. Primero, no dado al vino, que se controle con las bebidas, aunque hay otro comentarista que no lo consuma. Segundo, no pendenciero, no sea peleonero, agresivo y violento con los suyos. Tercero, codicioso de ganancia deshonesta. No tener amor al dinero, como nos dice el texto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Cuarto, sino amable, apacible, esto es paciente, afable, razonable, no contencioso, que no provoca problemas. Quinto, avaro, amor al dinero, esto se refiere a la idolatría y al afán del mismo. Sexto, en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto habla de la autoridad en su hogar y no estamos especificando que eso sea una dictadura, no, nada que ver. Debe ser con amor, guía, aconseja, administra su casa, dirige, que brinda un mensaje a los ojos codiciosos del mundo, que es un testimonio de Cristo y de su familia. Séptimo, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación en que cayó el diablo. No debe ser un recién convertido, esto no tiene el mérito para tomar ninguna responsabilidad. Algunos comentaristas hablan de que esto es más bien para las personas que vienen del mundo, donde ellos tienen cargos o puestos que en la iglesia sería factible de hacerlo con más precisión, y la propia escritura no nos dice que no es así. Octavo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que los vecinos hablen bien del obispo, del anciano, de su trabajo, en su propia casa, hable bien, es decir, tenga buena referencia, buen testimonio. En una palabra bien concreta, el líder debe de negarse a sí mismo y seguir a Cristo, como nos dice el Señor en el texto siguiente. Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Para los discípulos ya era algo malo que Cristo debería de morir. Rechazaban ellos este escenario y que había de morir en una cruz, y eso era todo, sino que ellos deberían de hacerlo lo mismo. La cruz no era una ceremonia o llevarla colgada en un cuello como en nuestro tiempo. Es más que eso. En esa época era la forma donde ejecutaban las personas que condenaban el imperio romano. Lo que decían es que caminemos hacia la muerte de nosotros cada día y avancemos hacia la vida eterna en Cristo. El llevar una cruz no se refiere a alguna irritación en la vida, más bien implica el camino de la cruz. La imagen es la de un hombre ya condenado al que se elige que lleve su cruz de camino al lugar de ejecución, como se le pidió a Jesús que hiciera, dice Wetzel en su comentario. Todo cristiano debe ser un cruciano, dijo Lutero, y hacer algo más que aquellos monjes que se hacían cruces de madera y la llevaban continuamente sobre espaldas, haciendo que todo el mundo se riera de ellos. Lo transcribe de Lutero el comentario de Tamp. Si cada día pudiera uno salir a la vida con una de estas frases en el corazón y dominando su vida, sería más que suficiente para seguir adelante, dice Berkeley. Dos cosas sobresalen aquí a primera vista. Primero, está la casi alucinante honradez de Jesús. Nadie podrá decir que se le indujo a seguir a Jesús con falsas promesas. Jesús no trató nunca de sobornar a nadie ofreciéndole un camino fácil. No ofrecía la paz, sino la gloria. Decirle a uno que debe estar dispuesto a cargar con una cruz es decirle que debe estar dispuesto a que le consideren un criminal y a morir. La honradez siempre ha sido un carácter de los grandes líderes. En los días de la Segunda Guerra Mundial, cuando Sir Winston Churchill asumió al gobierno de su país, todo lo que ofrecía era sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Garibaldi, el gran patriota italiano, invitaba a seguirle en estos términos: no ofrezco soldado, ni cuartel, ni provisiones, ofrezco hambre, sed, marchas forzadas, batallas y muerte. El que ame a su país de todo corazón y no solo de labios para afuera, que me siga. Soldados todos, nuestros esfuerzos contra fuerzas superiores han resultado ineficaces. No tengo nada que ofrecerle, sino hambre y sed, dureza y muerte. Pero llamó a todos los que aman a su patria a unirse conmigo, dice Garibaldi. Jesús nunca trató de seducir a nadie a unírsele, ofreciendo un camino fácil, tratado de desafiar, de despertar la caballerosidad durmiente en sus corazones con el ofrecimiento de un camino que ningún otro podría igualar en la altura y dureza. Él no había venido a hacer la vida más fácil, sino a hacer a los hombres grandes. 2. Tenemos el hecho de que Jesús nunca apeló a los hombres para que arrastrara o hiciera nada que él no estuviera dispuesto a hacer, dice Berkeley. Esa es sin duda una de las características del líder al que otros siguen. Era fácil seguir a un líder
que nunca exigía a sus hombres más de lo que él mismo soportaba. Jesús no era la clase de líder que se sienta remoto y juega con las vidas humanas como si fueran peones insignificantes. Lo que él demanda que arrastren, él estaba también dispuesto a arrastrar. Jesús tiene el derecho a llamarnos a asumir una cruz, porque él la llevó antes por nosotros. Punto 3. Jesús dijo del que quisiera ser discípulo suyo, que se niegue a sí mismo. Comprenderemos mejor el sentido de esta exigencia si la tomamos sencilla y literalmente. Que se diga que no a sí mismo. Si uno quiere seguir a Jesucristo, debe siempre decirse a sí mismo que no, y a Jesús que sí. Debe decir que no a su propio amor natural, a la facilidad y la comodidad. Debe decir que no a todo curso de acción basado en el propio interés y en la propia voluntad. Debe decirse que no a los instintos y a los deseos que le indican a tocar y gustar y utilizar las cosas prohibidas. Debe decirse que sí, sin dudar, a la voz y al mandamiento de Jesucristo. Debe ser capaz de decidir, como dice el apóstol Pablo, que ya no es el quien vive, sino Cristo quien vive en él. Ya no vive para seguir su propia voluntad, sino para seguir la de Cristo, en cuyo servicio está la perfecta libertad, nos dice Berkeley en su comentario. Este es un pasaje muy importante desde el punto de vista del gobierno eclesiástico. Trata del hombre al que la versión Reina Valera y muchas otras, traduciendo y llamando el obispo, y que hemos traducido por supervisor. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que describe a los dirigentes principales de la iglesia, es decir, los encargados que se habían de encontrar en todas las congregaciones y cuya conducta y administración dependía su buena marcha. Primero, estaba el hombre que se llamaba el anciano, el presbíteros. En el cargo de anciano es el más antiguo de todos los de la iglesia. Los judíos tenían sus ancianos y remontaba su origen a la situación en que hemos visto de Moisés en el tiempo de la peregrinación por el desierto. Nombró 70 hombres para que le ayudaran en la tarea de controlar y cuidarse del pueblo, números 11-16. Todas las sinagogas tenían sus ancianos, que eran los verdaderos dirigentes de la comunidad judía. Presidían el culto de la sinagoga, administraban reprensión y disciplina cuando era necesario, zanjaban los pleitos que en otros países se habrían llevado a los tribunales. Entre los judíos los ancianos eran hombres respetados que ejercían una supervisión paternal sobre los asuntos espirituales y materiales de cualquier comunidad judía. En los tiempos del Nuevo Testamento todas las aldeas de Egipto tenían su anciano que se cuidaba de los asuntos de la comunidad. Los ancianos tenían una larga historia y tenían un lugar importante en la vida de casi todas las comunidades. Segundo, pero no algunas veces el Nuevo Testamento usa otra palabra, episcopos, no dice Berkeley en su comentario, que se suele traducir por la palabra que ha dado en español obispo y que quiere decir literalmente supervisor o superintendente. Esta palabra tiene como una historia larga y honrada. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, la usaba para describir a los capataces que estaban a cargo de las obras públicas y los proyectos de edificaciones, como 2 Crónicas 34:17. Los griegos la usaban para describir a los hombres nombrados para ir de la ciudad madre a regular los asuntos de una colonia recién fundada en algún lugar lejano. La usaban para describir lo que nosotros llamamos comisionados,
nombrados para poner en orden los asuntos de una ciudad. Los romanos la usaban para describir a los magistrados nombrados para supervisar la venta de los alimentos dentro de la ciudad de Roma. Se usa de los delegados especialmente nombrados por un rey. Las leyes que había establecido se cumplieron. Episcopos siempre implica dos cosas. Primero, la supervisión de algún área o esfera de trabajo según la responsabilidad o algún poder ante autoridad superior. La cuestión es qué relación había en la primera iglesia entre el anciano, presbítero, y el supervisor, episcopos. La investigación moderna mantiene prácticamente unánime que en la iglesia original el presbítero y el episcopo eran lo mismo. La base para esta identificación, primero, nos dice Berkeley, los ancianos se nombran en todas las iglesias. Después del primer viaje de misionero Pablo y Bernabé, eligieron ancianos en todas las iglesias que habían fundado. Hechos 14:23. A Tito se le instruye que nombre y ordene anciano en todas las ciudades de Creta. Tito 1:5. B. Las cualificaciones de un presbítero y la de un episcopos son idénticas en todos los sentidos. 1 Timoteo 3 del 2 al 7 y Tito 1, 6 al 9. C. Al principio de Filipenses, el apóstol Pablo dirige su saludo a los obispos y los diáconos. Filipenses 1:1, nos dice Berkeley en su comentario. Es totalmente imposible que el apóstol Pablo no mandara saludo a todos los ancianos que, como ya hemos visto, había en todas las iglesias y por tanto los obispos y los ancianos deben ser la misma clase de persona en la iglesia. D. Cuando Pablo estaba haciendo su último viaje a Jerusalén, mandó a llamar a los ancianos en Éfeso para que se reuniera con él en Mileto, Hechos 10:17. En el cuerpo de su conversión con ellos, le dice que Dios los ha hecho episcopos para alimentar la iglesia de Dios, Hechos 20:28. Es decir, se dirige precisamente al mismo cuerpo de hombres, primero como ancianos y luego como obispos o supervisores. Cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo a los suyos, les habló como un anciano a anciano, 1 Pedro 5:1, y entonces pasa a decir que su función es supervisar el rebaño de Dios, 1 Pedro 5:2. A la palabra que usa para supervisor es el verbo episkopein, del que deriva episcopos. Toda la evidencia del Nuevo Testamento contribuye a demostrar que el presbíteros y el episcopos, el anciano y el obispo o supervisor, eran lo mismo, y lo mismo surge de dos preguntas. La primera, si era lo mismo, ¿por qué se usaba dos nombres para designar? La respuesta es: presbítero describe a aquellos dirigentes de la iglesia tal como era personalmente. Eran los hombres más ancianos, miembros respetados de la comunidad. Episcopos, por otra parte, describe una función que era supervisar la vida y el trabajo de la iglesia. Una palabra descrita al hombre, la otra descrita su tarea. La segunda pregunta es si el anciano y el obispo eran lo mismo en un principio, ¿cómo llegó a ser obispo lo que llegó a ser? La respuesta es sencilla: era inevitable que el cuerpo de los ancianos requiriera y adquiriera un moderador. Era esencial que alguien asumiera la dirección, y eso fue lo que sucedió. Cuanto más organizada a estar la iglesia, tan más era normal que surgiera tal figura, y el anciano que sobresaliera como dirigente llegó a ser conocido como el episcopos, el superintendente de la iglesia, pero ha de notarse que era simplemente un dirigente entre iguales. Era de hecho el anciano cuya circunstancia y cualidad personal se combinaban para hacerle dirigir de la obra de una congregación de la iglesia de Cristo. Se verá que el traducir episcopos por la palabra obispo en el Nuevo Testamento le da un sentido que no le corresponde.
y es mejor traducirla por supervisor o superintendente. Este pasaje es interesante además porque nos dice algo del nombramiento y los deberes de los dirigentes de la iglesia, nos dice Berkeley en su comentario. Punto 1. Se los aparta oficialmente para su responsabilidad. Tito tenía que ordenar ancianos en toda la iglesia, Tito 1:5. Los encargados de la iglesia no se nombraban en secreto, se los apartaba a la vista de todos. El honor de la iglesia se ponía en sus manos públicamente. 2. Tenía que pasar un periodo de pruebas. Primero tenían que ser aprobados, 1 Timoteo 3:10. Nadie construye un puente o una maquinaria con metal que no haya sido aprobado. La iglesia haría bien en ser más estricta en la prueba de los que son elegidos como dirigentes, nos dice Berkeley. 3. Se les pagaba por el trabajo que tenía que hacer. En el obrero se merecía su salario, 1 Timoteo 5:18. El dirigente cristiano no trabaja por el sueldo, pero por otra parte es el deber de la iglesia que le escogiera para ese trabajo proveerle de los medios de vida. 4. Estaban expuestos a la crítica, 1 Timoteo 5:19 al 22. En la iglesia primitiva los encargados tenían una doble función. Eran dirigentes de la iglesia, pero eran también servidores de la iglesia. Tenían que dar cuenta de sus administraciones. Ningún encargado cristiano se debe considerar libre de tener que dar cuenta. Es responsable de Dios y ante la comunidad sobre la que Dios le ha encargado presidir. 5. Tenía la obligación de presidir las asambleas cristianas y de enseñar a las congregaciones cristianas, 1 Timoteo 5:17. El encargado cristiano tiene la doble obligación de administrar y de instruir. Bien puede ser que una de las tragedias de la iglesia moderna sea que la función administrativa haya usurpado el espacio de la función docente casi totalmente. Es triste ver que pocos ancianos se ocupan activamente de la enseñanza de niños y jóvenes en la escuela dominical. 6. El encargado no tiene que ser un converso reciente. Se dan 2 razones para esta norma. La primera está bien clara, es no sea que se envanezca con un sentimiento de su propia importancia. La segunda no está tan clara, es como dice alguna versión, no sean que caigan en la condenación del diablo. Hay 3 posibles explicaciones de esta frase tan extraña, nos dice Berkeley en su comentario. A. Fue por seguridad, por lo que Lucifer se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, y esto puede ser sencillamente una segunda advertencia del peligro del orgullo. B. Puede que quiera decir que si el converso, que se pone en un puesto de responsabilidad, demasiado pronto llega a ser culpable de orgullo, le da el diablo una oportunidad de hacer sus actuaciones contra él. Un encargado de iglesia que sea muy creído le da al diablo una oportunidad de sugerirle a los críticos de la iglesia: fijaos, ahí tenéis a vuestro cristiano, ese es vuestro miembro de la iglesia, así son todos los dirigentes, nos dice Berkeley en su comentario. Punto C. La palabra diabolos tiene 2 significados, quiere decir diablo, y ese es el sentido en que la ha tomado aquí la Reina Valera, pero también quiere decir calumniador. Es de hecho la palabra que se usa para calumniador en el versículo 11, donde se prohíbe a las mujeres que sean calumniadoras. Así es que esta frase puede querer decir que el converso reciente que ha sido nombrado para un cargo, como si dijera, le ha crecido la cabeza de ocasión a los calumniadores. Su conducta indigna es una munición para todos los que están en contra de la iglesia. No importa cómo lo tomemos, lo importante es que un dirigente de la iglesia presumido es una mala influencia para la iglesia. Pero desde que la iglesia lo descubrió, la responsabilidad del encargado
no empezaba ni terminaba en la iglesia local, tenía otras dos esferas de responsabilidad, y si fallaba en ella era que fallaba también en la iglesia. Primero, su primera esfera de responsabilidad era su propio hogar. Si no había gobernado su propia casa, ¿cómo se podría encargar de la tarea de gobernar la casa del Señor? 1 Timoteo 3:5. El que no hubiera conseguido hacer un hogar cristiano, no se podía esperar que consiguiera hacer una congregación cristiana. El que no hubiera instruido a su propia familia, está claro que no sería idóneo para instruir a la familia de la iglesia, nos dice Berkeley en su comentario. La segunda esfera de responsabilidad era el mundo. Tenía que ser bien considerado por la de afuera. 1 Timoteo 7. Debe ser un hombre que se haya ganado el respeto de sus contemporáneos en los negocios de la vida del día a día. No hay nada que le haya hecho más daño a la iglesia que los que son activos en ella, cuya profesión y vida social desmienten la fe que profesan y los preceptos que enseñan. El encargado cristiano debe, en primer lugar, ser una buena persona, dice Berkeley en su comentario. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu altar todas nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual escuchando y que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales e inclusive económicos. Tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien los necesita, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para su proyecto de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina que conocemos. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura y capacítenos con tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno. Por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difícil la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección.
Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamento, senadores, diputados y ministros y entes autónomos. Padre, te pido sabiduría para cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tiene la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en que hay guerras y los países circundantes. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo es África y que hace decenas de años que lo padece. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo enfrentan. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desiertos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu mano y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizan por el MED, que provea de medios económicos y que obre dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar los recursos varios. Primero, en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo en el futuro. Segundo, arreglar nuestro lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra a todos dentro de tu gracia. Resguárdanos, Señor, y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestras redes sociales y Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y por tu misericordia que nos sostiene moviendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado, gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en
iglesiareformadahuy.com. Para más información, info@iglesiareformadahuy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.